Buenas noches y bienvenidos a esta sección de entrevistas de A las 8:45. Hoy es día jueves, nos acompaña Quique Godoy, Alfred Kashmir no nos puede acompañar el día de hoy. Y hoy en el primer segmento, la primera entrevista, tenemos a la viceministra de Finanzas, encargada del gasto público. Bueno, el nombre es bastante más largo, ahorita le vamos a preguntar a la viceministra María Castro, que nos acompaña hoy. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Quique, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias. Y vamos a empezar conversando un poco acerca de el gasto público. Es un tema donde muchos de los guatemaltecos, ahora que se actualizaron las leyes tributarias, y siempre que se tocan los impuestos, la primera discusión, el primer tema que surge es ¿por qué no le cobran primero a otros? Ese es un tema para quienes van a estar en la SAT más adelante. Pero el segundo tema es cómo nos aseguramos que se gasten el dinero de una forma transparente. Y eso es parte de la razón por la que está hoy acá la viceministra con nosotros, María. ¿Qué le podemos decir a la audiencia con respecto al gasto público, a la transparencia, a esas leyes por transparencia que se acaban de introducir? Bueno, en efecto, el complemento del Pacto Fiscal para el Cambio, que una parte fue aprobada a través de la Ley de Actualización Tributaria, es toda la propuesta que el presidente nos pidió elaborar para poder reformar una serie de normativas que fueran enfocadas a transparentar y a eficientar el gasto público. De hecho, la falta de legitimación que el sector público ha tenido es la falta de presencia de Estado, sobre todo en la clase media, que es obviamente la que tiene mucho más voz y que lo hemos comentado en otras ocasiones, del Estado en sus vidas cotidianas, ¿verdad? Los servicios públicos a la clase media no le llegan, no tienen acceso a los servicios públicos, y una clase media, sobre todo urbana, accesa principalmente a servicios públicos privados, y lo que se requiere con esta propuesta es no solamente ampliar la cobertura de los servicios, sino elevar su calidad y que su ejecución también se realice de forma transparente. En ese sentido, pues son 11 leyes las que son parte de esta propuesta de actualización o de fortalecimiento de la calidad y la transparencia del gasto. Las voy a enumerar muy rápidamente porque son 11 leyes que tienen... Unas son leyes nuevas, otras son modificaciones a leyes vigentes. Así es. Entonces, las leyes que son nuevas son la de fideicomisos públicos, la ley de planificación y la ley del Sistema Nacional Estadístico y Geográfico. Y luego las reformas a las leyes, a las normativas vigentes son la ley de orgánica del presupuesto, la ley de contrataciones, la ley del Ejecutivo, la ley de la Contraloría General de Cuentas, la de enriquecimiento ilícito y la de probidad. Y también hay reformas a la ley de la Superintendencia de Administración Tributaria y de Servicio Civil. Cuando vemos este listado de leyes, lo que las personas piensan rápidamente es a través de leyes que vamos a lograr transparentar el gasto, es a través de una persecución de quienes actúan, por ejemplo, en el tema del enriquecimiento ilícito, va a ser a través de esas leyes que vamos a lograr transparentar el gasto. Pues hay varios elementos, ¿verdad? Porque todo depende. En los países, sobre todo de América Latina, se pretende que solamente con una norma se van a lograr muchísimos de los cambios que se requieren, y no solamente en el sector público, sino también en un país, ¿verdad? Y el hecho es que pasa por una claridad, liderazgo y visión política en el tema de gestión pública, de gestión por resultados, y ese es un compromiso que en el gobierno se ha asumido. Y pues el tema de cambio sobre gestión por resultados, pues no es un tema que se logre de la noche a la mañana. Es un cambio de cultura institucional dentro de la burocracia pública para poder hacer que cada uno entienda que su rol es un eslabón dentro de la cadena de resultados públicos. Dentro de esta discusión hay leyes donde la misma Contralora ha dicho que no está 100% de acuerdo con lo que se plantea en la ley, o las modificaciones a la ley de Contraloría General de Cuentas, e incluso con el tema de la ley de fideicomisos. Sí. Vayamos en esos dos temas en particular. El tema de la Contraloría, lo que se argumenta es que parte de los recursos privativos que estaba generando se le restan y se van a un fondo común. Claro. ¿Por qué se hace eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿No le resta eso capacidad a la Contraloría? En términos generales no, y ya conversamos con ella para poder ver si es que ella no está de acuerdo, pues tiene toda la
autoridad para poder modificar esa parte que se solicitar que se de la modifique ley en el Pleno. y solicitar que se modifique en el Pleno, porque de hecho la propuesta de ley de la Contraloría se trabajó en conjunto con el equipo de la Contraloría para poder retomar muchas de las modificaciones que ya estaban previstas dentro del Congreso, y se trabajó para poder enforzar muchísimos de los temas para poderle dar, como dice el ministro, más colmillo a la Contraloría para poder sancionar y para poder fiscalizar el gasto público. En el tema de del poder de los ingresos privativos, de hecho, nosotros comentamos que mucha de la eficiencia de la Contraloría debería de estar en el hecho de no tener muchos recursos privativos o de sanciones, porque si la Contraloría realiza una fiscalización preventiva, pues no debería de llegar a la sanción. Pero ese es uno de los temas que pueden modificarse y puede llevarse al Pleno. No es un tema que sea un tema muy radical de discusión. En general, la ley de las reformas a la ley de la Contraloría le dan... Fortalece su capacidad coercitiva, digamos. Exactamente. En el tema de los fideicomisos, ella planteó en un momento dado que se eliminara por completo el manejo de recursos por fideicomisos. Hay fideicomisos que son más de garantía para créditos que han sido otorgados. ¿A qué punto intermedio se ha llegado con este tema? En ese tema, tú sabes que los fideicomisos es una figura bancaria, jurídica del ámbito privado que ha sido utilizado en el ámbito público, y esa es la razón por la cual hay muy poca capacidad de la Contraloría para poder fiscalizarlo, muy poca regulación, y se ha dado paso a muy poca transparencia en la ejecución de recursos por parte de un fideicomiso. Y se ha malentendido la figura y se ha utilizado para gasto público, no para inversión, que es el objeto principal de un fideicomiso. Cuando ella emite este tipo de declaraciones públicas, pues obviamente desde la perspectiva de una Contraloría que quiere que todo el gasto público sea ejecutado de forma transparente, ¿verdad? En general, los fideicomisos en el Estado no pueden eliminarse de la noche a la mañana. Tiene que haberse, de hecho, para poder modificar las escrituras constitutivas de un fideicomiso, por la dificultad que existe también de ser una figura híbrida, ¿verdad?, en su utilización. Una figura privada utilizada en el sector público. Exactamente, entonces es muy complejo realizar todo el proceso de liquidación de un fideicomiso. Entonces, creo que deberíamos de llegar a un punto intermedio. La ley de fideicomisos públicos, algunos dentro del propio sector público no están de acuerdo con que se establezca una ley de fideicomisos públicos, claro, porque es como justificar una figura utilizada de una mala forma. Pero creo yo que si existen, entonces hay que regularlo. Es como, pues, tener el máximo de poder de fiscalización y de transparentar el gasto. Parte de los argumentos de algunos es que facilita la gestión pública y eso nos lleva a la ley de contrataciones. Exactamente. Se está ampliando la capacidad, la discrecionalidad, dicen algunos, porque se está elevando los montos que se requieren para licitación. ¿Cuál fue el objetivo de eso? Bueno, pues el monto, elevar los montos, muchos se han enfocado solamente en ese tema en particular. Todos sabemos que hay un proceso y la misma ley debe de establecerlo, un proceso en el cual debería con el tiempo incrementarse los montos bajo los cuales el sector público puede cotizar. Uno, porque los valores van subiendo. Exactamente, en el tiempo, porque es natural por el incremento de precios y por la inflación, ¿verdad? Y esos valores se habían quedado muy atrasados para poder hacer eso, y entonces eso restringe la capacidad del Estado o la flexibilidad del Estado para poder realizar y eso compras. Generaba que se fueran los fondos o a fideicomisos o por emergencia y excepción. O por excepciones, exactamente. Entonces es mejor ampliar ese criterio, pero también establecer mecanismos para acortar los tiempos en los que se puede licitar. Actualmente el tiempo mínimo para licitar una obra o un servicio va de 110 días a 170 días, ¿verdad? Entonces uno en el sector público queda con las manos atadas en un proceso de licitación tan largo. Los plazos son muy largos y esos se están acortando, y no por eso se le está dando mucha más discrecionalidad al Estado, sino se está estableciendo en tiempos más cortos algunos procesos que antes tenían hasta 90 días, ¿verdad?, en ley. Y no se podía reducir porque la ley lo establecía. Pero además se establecen reglas para los sobrecostos, que es un tema
es un tema que no se había modificado en la ley de contrataciones, a pesar de las 3 modificaciones que lleva. Eso lo hablamos en alguna ocasión contigo. Exactamente, y sobre todo la parte de publicación de precios, que tendría que ser o debe de ser el Instituto Nacional de Estadística quien los publique y no quien es juez y parte. En este caso la Cámara de Construcción y Anacobi y estas entidades, la Asociación de Contratistas, la Cámara de Construcción, inciden o tienen la potestad hasta ahora de participar en el establecimiento de los sobrecostos. De los precios. De los precios, perdón. De los precios en base a los cuales se establecen los sobrecostos. Parte de todo esto, lo que le estamos dando de transmitir a la población es que se van a manejar los recursos con transparencia. Cuando hablamos de este tipo de temas, regresa al tema del enriquecimiento ilícito. ¿Cómo podemos entonces estar seguros que se va a sancionar y que va a haber elasticidad para poder sancionar a quienes han obtenido recursos y han ido en detrimento del patrimonio del Estado? Claro, ahí hay 2 leyes adicionales que creo que son como las 2. Primero son el complemento de una ley que se aprobó el año antepasado, que es la ley de extinción de dominio, que pues todo el mundo recordará que cuando se ingresó al Congreso la ley de extinción de dominio, sus complementos naturales eran la aprobación de la ley de enriquecimiento ilícito y la ley de probidad. Porque obviamente mucho de lo que se da en el país tiene que ver con temas de corrupción y con temas de enriquecimiento ilícito, que debería de estar amarrada también a la ley de probidad. Estas 2 leyes no solamente son complemento de la ley de extinción de dominio, sino también son un soporte para la Contraloría General de Cuentas. Ahora actualmente no está tipificado dentro del Código Penal el enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Tampoco está tipificado dentro de la ley de extinción de dominio la persecución por enriquecimiento ilícito, al no existir la figura. Exactamente, entonces estas leyes son complementarias a otras y son el soporte sobre todo de la de Contraloría General de Cuentas. Cuando este proceso va avanzando, y la otra parte final de todo este proceso es la SAT. Se habla también de modificar parte de la ley orgánica de la SAT. ¿Qué específicamente o qué cosas más importantes se están planteando modificar en esta ley? Hay, bueno, 2... Se habla de cambiar el directorio, por ejemplo, la forma en que se integra. Exactamente, porque pues al establecer el gobierno corporativo de la superintendencia se pensó en una institución moderna y ahora pues la institución no responde a esos criterios. El directorio se ha perpetuado, o sea, la elección de los directores ha sido al eterno y eso es algo que se está previendo cambiar dentro de la ley con una regla que establezca permanencia de algunos por un tiempo para poder evitar que se cambie en una sola vuelta todo el directorio y tener algún tipo de rotación o traslape dentro del nombramiento de los directores y tener criterios yo diría mucho más técnicos al momento de elegir a los directores en el sentido de escoger a personas que tengan capacidad técnica en el tema tributario. En Guatemala, pues afortunadamente, con todo el tema del pacto fiscal desde esa época, afortunadamente Guatemala ha sido objeto de muchísima formación técnica y hay muchísimas personas con la capacidad, con las capacidades y las cualidades para poder enfrentar una situación de esas. Y la otra, el otro cambio es que hay una vinculación mucho más fuerte de la SAT con todo el tema de aduanal. Estamos terminando el tiempo que teníamos para la entrevista del día de hoy. Hay que entrar en mucha mayor profundidad con cada una de esas leyes, pero queríamos hoy que nuestra audiencia pudiera escuchar y entender un poquito más acerca de esta ley de transparencia. Vamos a estar pendientes de poder dar seguimiento a las modificaciones que puedan surgir. Así que, viceministra, muchas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto, buenas noches.